Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 22 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy martes 22 de abril en menos de un minuto. Primero, vecinos grabaron una presunta fuga de presidiarios del penal de Lurigancho, aunque el gobierno todavía no ha confirmado la información. Segundo, el Tribunal Constitucional incluyó a Dina Boluarte a título personal en el proceso competencial que el gobierno le abrió al Poder Judicial y al Ministerio Público por supuesto menoscabo de la presidencia. Tercero, presentan en el Parlamento brasileño una moción de censura contra el presidente Lula da Silva por el asilo político concedido a Nadine Heredia. Cuarta, la turbulencia de los mercados bursátiles se intensifica por los ataques de Donald Trump al presidente de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos. Y quinta, China amenazó con tomar represalias contra los países que suscriban acuerdos comerciales con Estados Unidos que la perjudiquen. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. Ayer circularon imágenes de una supuesta fuga del penal de Lurigancho. Según Perú 21, hubo un reporte de vecinos de la zona de que se estaban escapando internos y en uno de los videos se aprecia justamente una persona trepando el muro y huyendo. Luego hay otro video en el que se vislumbra a quienes serían los agentes de la INPE con perros en un aparente operativo de búsqueda. No he visto que haya todavía confirmación oficial de esta supuesta fuga. Perú 21 dice que fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que están, entre comillas, en proceso de conteo de los internos. Ya sería pues increíble si escaparse de un penal de alta seguridad fuese tan fácil en el Perú. Hay que recordar que tenemos pues como país un problema muy serio de hacinamiento en los centros penitenciarios, es decir que en los penales hay muchísima más gente de la que debería haber para su capacidad, y de verdad que es difícil explicar cómo es posible que, siendo esta una realidad desde hace muchísimo tiempo, no se haya tenido más sentido de urgencia para construir más cárceles en el Perú. Hay quienes relacionan también el hecho de que se suelte a tantos delincuentes detenidos en flagrancia con el hecho justamente de que no hay dónde mandarlos, porque nuevamente las cárceles están tuburizadas. Cuando hablamos de la brecha de infraestructura en el país, yo creo que debemos incluir ahí y prioritariamente la brecha de capacidad del sistema penitenciario peruano. Hablando de esto, he visto en El Comercio que la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha expresado preocupación por los resultados de la encuesta del fin de semana de Datum en El Comercio sobre la crisis de inseguridad. Esta encuesta fue muy dura respecto de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso. Un 52% cree que la mandataria es la principal responsable de la crisis de criminalidad, mientras que un 47% considera que es el Parlamento el culpable. 80% piensa que el gobierno de Boluarte no tiene una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana en el Perú. Solo un 12% piensa que el Estado sí tiene un plan. Un 86% de los peruanos señalan que se sienten inseguros en las calles de su ciudad y un 71% siente que la delincuencia en su distrito ha aumentado en el último año. 6 de cada 10 peruanos opina que las leyes aprobadas en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia por parte del Congreso han favorecido a la delincuencia y 3 de cada 10 piensa que no han tenido efecto alguno. Entonces, hay una mayoría de peruanos que culpa al gobierno por su falta de rumbo y al Congreso por sus leyes pro delincuencia. Pero una cosa que me llamó la atención es que si bien los encuestados consideran que la inclinación del gobierno a decretar estados de emergencia no creen que sirva para nada o para mucho, lo que sí debe preocupar a la presidenta del Poder Judicial concretamente es que la población sí coincide mayoritariamente con con que la responsabilidad de soltar delincuentes tiene principalmente o está centrada, digamos, en los jueces y los fiscales. Ello resulta convincente cuando culpa al Congreso de sus leyes pro delincuencia, pero no tiene mayores argumentos o no parece ser convincente, digamos, cuando rebate más bien este otro punto del gobierno en el sentido de culpar a jueces y fiscales de soltar a los delincuentes. Este fue un punto que se impulsó fuertemente durante la gestión de Juan José Santibáñez como ministro del Interior, inclusive con información, yo diría, hasta engañosa, pero no parece que el Ministerio Público y el Poder Judicial todavía hayan encontrado una forma de rebatirlo con contundencia.
Segunda noticia, el Tribunal Constitucional emitió ayer a Dina Boluarte a título individual en la demanda competencial que presentó su gobierno contra el Poder Judicial y el Ministerio Público por un supuesto menoscabo a las labores de la Presidencia de la República, que significaría el que se le pueda investigar por cualquier delito durante el ejercicio de sus funciones. Boluarte no puede ser parte de este proceso a título, o sea, no puede ser parte, digamos, porque los procesos competenciales tienen como partes a las instituciones del Estado que entran en conflicto, pero el TC ha permitido que tenga voz, es decir, que pueda defenderse a título individual y presentar escritos. ¿Por qué es importante esta demanda competencial? Este es un proceso que puede tener implicaciones bien importantes para la política, precisamente para el rol de la presidencia, por el efecto que va a tener como precedente, más allá de lo que le pase a Dina Boluarte. Les recuerdo qué es lo que está aquí en juego. La Constitución peruana tiene un artículo, el 117, que dice que para que un presidente en funciones solo puede ser acusado durante su mandato por 4 cosas: traicionar a la patria, impedir elecciones, disolver inconstitucionalmente el Congreso o impedir el funcionamiento del Congreso o de los organismos electorales. Históricamente se interpretó que al no poder ser acusado por cualquier otro delito, el presidente en funciones, tampoco podría ser investigado por cualquier otro delito. Pero esta interpretación cambió durante la presidencia de Pedro Castillo y el Ministerio Público asumió un nuevo criterio interpretativo en el sentido de que sí se puede investigar a un presidente en funciones, incluso por un delito respecto del cual no se le pueda acusar durante su mandato. La razón detrás de este cambio, es que si no se le investiga, el presidente en funciones podría tomar acciones para, por ejemplo, desaparecer pruebas que lo incriminen. Entonces, la consecuencia de este nuevo criterio interpretativo es que la Fiscalía puede avanzar con la investigación, pero no puede o puede llegar solamente hasta cierto punto, porque no puede pasar a la fase acusatoria. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar y cuánto puede exigir del presidente en funciones en términos de citaciones, interrogatorios y demás, con todo el tiempo que eso consume? Yo creo que Dina Boluarte está impulsando este proceso por la razón obvia de que no quiere que la investiguen, porque existen casos muy comprometedores en su contra. Pero si nos abstraemos por un instante del caso de Boluarte y pensamos en general en el ejercicio de la presidencia, sí hay razones, en mi opinión, para que las facultades investigadoras del Ministerio Público respecto de un presidente en funciones tengan algún límite. Un presidente no debería pasarse, pues, buena parte de su tiempo en citaciones fiscales, porque sí puede suponer eso un menoscabo de sus funciones. Y el espíritu o la razón lógica detrás del artículo 117 de la Constitución, pienso yo, es justamente no obstruir el ejercicio de la presidencia si no es por esas 4 cosas muy graves que están ahí indicadas. Dicho sea de paso, yo creo que ese artículo de la Constitución debe ser modificado para que incluya más delitos, como los vinculados a la corrupción, pero sí encuentro válido que haya algunos límites a la capacidad que pueda tener la Fiscalía de obstruir el ejercicio normal de la presidencia con investigaciones por delitos no contemplados en el artículo 117. Ojo que no estoy diciendo que deba dársele la razón al gobierno o a Dina Boluarte en este caso puntual, porque su posición es que no la deben investigar en lo absoluto. Lo que sí creo es que el Tribunal Constitucional debe aprovechar esta oportunidad para aclarar qué puede hacer el Ministerio Público y qué no puede hacer, es decir, hasta dónde puede llegar si tiene razones, pues, para investigar a un presidente en funciones, como claramente es el caso de Dina Boluarte. Tercera noticia. El asilo político conseguido por el actual gobierno brasileño a la ex primera dama Nadine Heredia está generándole problemas políticos al presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva. En el Parlamento brasileño, el senador de oposición Magno Pereira Malta ha presentado una moción de censura contra Lula, según ha dicho el senador citado por la República, abro comillas: otorgar asilo diplomático a la señora Nadine Heredia representa un grave atentado no solo a la soberanía de la justicia peruana, sino también al compromiso de Brasil con el combate a la impunidad y a la corrupción transnacional, compromiso que debe ser innegociable para cualquier jefe de Estado, cierro comillas. Una imputación bastante seria que hace el senador Malta da a entender que la embajada brasileña en Lima se prestó a la conspiración de Heredia para asegurar su fuga antes de conocerse el fallo. También alega en Malta que, abro comillas, este episodio revela la tendencia del actual gobierno a conciliar con figuras asociadas a prácticas corruptas siempre que estén alineadas ideológicamente con el proyecto de poder del PT, cierro comillas, que es el Partido de los Trabajadores de Lula. Es difícil imaginar que esto vaya a llevar a la caída del presidente brasileño, pero sí podría generarle, pues, problemas al actual canciller brasileño Mauro Vieira. Cuarta noticia.
En medio de la incertidumbre respecto de cuáles serán los efectos para la economía global de la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump, los inversionistas ahora tienen un nuevo motivo para preocuparse, que es, digamos, este persistente ataque del presidente estadounidense contra Jerome Powell, que es el jefe de la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos. A través de las redes sociales, Trump calificó a Powell textualmente de gran perdedor por no recortar las tasas de interés, llevando todos los índices de la Bolsa de Valores de Nueva York a cerrar con fuertes bajas. ¿Por qué estos ataques generan temor? Recordemos que la Reserva Federal o la Fed es el Banco Central de Estados Unidos y, como sucede en la mayoría de economías que funcionan bien en el mundo, debe gozar pues de plena autonomía. El consenso es que la Fed debe tomar decisiones para controlar la inflación, es decir, evitar que los precios se disparen por largos periodos y para promover la generación de empleo sin presión política. Idealmente debe subir sus tasas para incrementar los costos del financiamiento y enfriar la economía cuando hay situaciones de inflación. Y en sentido inverso debe recortar sus tasas cuando los precios están bajo control para estimular la economía. Como hemos aprendido los peruanos de los errores de la década de los 80, los gobernantes siempre van a tener incentivos para presionar a su banco central a reducir las tasas, en el mejor de los casos, o a imprimir demasiado dinero, en el peor, para pues estimular el crecimiento económico e impulsar el gasto público. Sin embargo, hacerlo genera pues el riesgo de que la economía se sobrecaliente, que se genere inflación y que el dinero pierda valor, afectando duramente a la población, sobre todo a la más pobre. ¿Por qué la Fed no recorta sus tasas como desea Trump? Porque todo indica que el incremento de aranceles y la guerra comercial con China va a presionar los precios al alza, generando inflación, y por lo tanto la Reserva Federal está siendo cautelosa, que parece ser responsable dadas las circunstancias. Ahora, el miedo que están generando los ataques de Trump al presidente de la Fed es que Trump pueda atentar contra la autonomía de la Fed y decida remover a Powell del cargo, lo cual generaría una crisis de confianza que pondría aún más en riesgo a la economía de ese país. Los tres mayores índices de la Bolsa de Nueva York perdieron alrededor de 2.5%, mientras que el precio del dólar retrocedió y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se movieron al alza, mostrando que la demanda por los activos de ese país, inclusive aquellos que suelen percibirse como muy seguros, está cayendo. En el Perú, los índices de la Bolsa de Valores de Lima bajaron ligeramente y el tipo de cambio interbancario retrocedió a 3.71 soles por dólar. Quinta noticia. El gobierno de China, enfrascado en la guerra arancelaria lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump, ha amenazado ahora con tomar represalias contra aquellos países que negocien privilegios comerciales con Estados Unidos a costa de los intereses chinos. El Ministerio de Comercio del gigante asiático ha denunciado a través de un comunicado los intentos del gobierno de Trump de intercambiar exenciones arancelarias por restricciones a los intercambios con China. El comunicado, firmado por un portavoz de ese ministerio, acusa a Estados Unidos de utilizar la reciprocidad como pretexto para ejercer presión económica unilateral, maniobra que tacha de intimidación y búsqueda de una, entre comillas, hegemonía económica bajo el disfraz de la equidad. La nota señala de forma textual: China se opone con firmeza a que cualquier parte llegue a un acuerdo en perjuicio de sus intereses. Si se da una situación así, China no la aceptará bajo ningún concepto y tomará represalias, a la vez que califica las prácticas estadounidenses como violatorias de las normas internacionales. Todo esto no hace sino subrayar la complicada situación en la que se encuentran las relaciones particularmente comerciales entre ambas potencias. Como recordarán, Estados Unidos ha impuesto desde febrero aranceles por un valor de 145% a las importaciones chinas. Con ello, la carga fiscal sobre los bienes afectados alcanza ya una tasa arancelaria media de alrededor de 156%. En respuesta, China aplica un gravamen de 125%, sobre todo a los productos procedentes de Estados Unidos, a la vez que ha ampliado la lista de empresas, entre comillas, no fiables, restringido las exportaciones de tierras raras y asegurado que reducirá el número, por ejemplo, de películas importadas de Hollywood que se mostrarán en su país. En paralelo, el gobierno de Estados Unidos, según ha informado medios como The Wall Street Journal y Bloomberg, está presionando a más de 70 socios comerciales para que limiten sus lazos con la economía china, frenen sus importaciones y no absorban su exceso de producción. En su comunicado, el Ministerio de Comercio chino llama a resistir los actos de intimidación unilateral de Estados Unidos y afirma que el gobierno de China está dispuesto a fortalecer la solidaridad y coordinación con otros países para responder
conjuntamente. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy en el espacio de la reflexión del día tenemos un comentario invitado. La Universidad del Pacífico lanzó hace poco el Observatorio de Chancay, una iniciativa para tratar de entender cómo el desarrollo de este puerto va a dinamizar la economía de manera más general y propiciar un impacto relevante en el país. Le pedí entonces a Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la UP, que nos dé algunos alcances sobre esto y aquí el comentario que nos compartió. Desde el Observatorio de Chancay de la Universidad del Pacífico queremos hacer recomendaciones de política para facilitar proyectos que nos acerquen a la meta de aumentar las exportaciones de manera significativa. Por ejemplo, en el campo de la infraestructura, la Autoridad Nacional de Infraestructura impulsa una cartera de proyectos importantes en Chancay y en las provincias del Norte Chico. Si bien estos, la mayoría están en ideas, necesitan ser acelerados e impulsados y la ANI necesita ser fortalecida para ello. En el caso del MTC está planteando una estrategia de fortalecer la conectividad de Callao y de Lima hacia Chancay y también la entrada hacia el puerto de Chancay. Pero esto deja de lado algunas estrategias importantes como fortalecer los corredores económicos que ya están exportando, como se dijo en la costa norte o como los de cabotaje en Piura y por San Martín en Inca. En ese sentido, se tiene que tomar una medida de conectividad integral y fortalecimiento de la visión ciudad-puerto para favorecer el desarrollo local y que este puerto vaya creciendo hacia su meta. El aumento rápido del número de embarcaciones que están llegando y cada semana los barcos que parten hacia Shanghái son una garantía de que nos presentan oportunidades. ¿Cómo aprovechar el que van a existir barcos desde Chancay a Shanghái en solo 23 días? Actualmente la agroexportación hacia ese continente significa 1.100 millones al año o 800 millones al año en pesca. De hecho, el crecimiento anual al mercado japonés es casi el 9% o el crecimiento anual en China es casi el 19%. ¿De dónde provienen estas agroexportaciones? Por ejemplo, la costa norte representa casi 800 millones y si lo sumamos por medio de cabotaje desde Piura hasta la Irsa Norte, más o menos encontramos 400 millones adicionales. Inclusive, si podemos ver el mercado de cabotaje por el puerto de Paracas hacia la producción agrícola de Ica, podríamos sumar valores importantes. Entonces, ¿cómo duplicar las exportaciones a Asia? Pasa por impulsar estos corredores económicos con estrategias y proyectos. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Omar Narrea por su valioso aporte esta mañana. Y como siempre, un agradecimiento a nuestros auspiciadores, a Big Mom Group y a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos seguir haciendo lo que nos gusta todas las mañanas. Que estén muy bien, ya nos escuchamos pronto. Adiós.